Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por estar conectados hoy con nosotros. Para nuestro seminario web de hoy vamos a conversar acerca de control de energías peligrosas y verificación de ausencia de tensión. Vamos a conocer acerca de los pasos necesarios para implementar un programa de control de energías peligrosas y cómo realizar de forma correcta una verificación de ausencia de tensión. Y para esto hoy nos acompaña Luis Cadena, él es encargado de la línea eléctrica de Panduit en Colombia. También nos acompaña Andrés Millán, él es asesor técnico para Milexa. Al final de nuestra charla vamos a tener una sesión de preguntas. Ustedes pueden escribirlas por medio del chat o si prefieren levantar la mano y al final nuestro especialista pues va a dar respuesta a todas sus preguntas. Les recordamos también que este webinar va a quedar grabado. Nosotros posteriormente vamos a enviar un mail con el link de la grabación. Antes de iniciar, queremos invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Milexa en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Y bueno, ya para dar inicio, muchas gracias Luis por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Como ya les comentó, mi nombre es Luis Cadena, soy el encargado de la línea eléctrica de Panduit en Colombia y el día de hoy pues vamos a estar charlando acerca del tema de control de energías peligrosas, el tema de verificación de ausencia de tensión y vamos a tocar algo también acerca de la resolución 5018 del 2019 que pues también aplica para todo el tema de control de energía eléctrica particularmente. Entonces, espero que les sirva la presentación, que les sirva el webinar. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar en el chat y pues vamos a estar atentos para resolverlos al final. Para arrancar, quiero que hablemos un poquito acerca del tema normativo, contarles acerca de cuáles son las normas que aplican para el tema de control de energías peligrosas. En tema internacional, básicamente la OSHA es uno de los entes que predominan el tema de energías peligrosas con su normativa 1910-147. En esta habla de todo el tema de control de todas las fuentes de energía peligrosa y cuáles son los medios y los procesos para controlar las fuentes de energía en los procesos productivos o pues en el piso de planta. La presentación está muy basada en esta normativa, la OSHA, pues Colombia por todos los tratados que tiene con Estados Unidos y por todo el tema, pues, digamos, de que tenemos mucha influencia desde la parte americana, se aplica mucho el tema normativo de acá en Colombia de la OSHA. Adicional a esto, pues vamos a hablar acerca también de la NFPA 70E, que habla acerca de la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Esto aplica más que todo también para todo el tema de verificación de ausencia de tensión, de la cual también vamos a estar hablando qué dice la NFPA, qué dice la resolución o la norma colombiana y cómo podemos aplicar esto en nuestro proceso en planta. Y por último, pues también tenemos en el tema colombiano el tema del RETI, en donde habla acerca de las 5 reglas de oro para todo el tema de trabajo sin tensión y la resolución 5018, que lo que está haciendo es todo este refuerzo el tema de trabajo sin tensión y el control de la energía eléctrica en las empresas. La OSHA, para que tengan claro más o menos de qué estamos hablando en el tema del bloqueo y etiquetado, en el tema de control de energías peligrosas, tiene una clasificación, tiene dos clasificaciones que son las violaciones graves. Una violación grave para la OSHA es una violación que puede tener un alto impacto para el personal, es decir, que puede ocasionar una mutilación en alguna de los miembros o puede ocasionar la muerte. Y adicional a esto, también que se pueda presentar con una alta frecuencia. Si ven aquí en este top 5 de las violaciones más graves para la OSHA, encontramos el tema de bloqueo y etiquetado en el cuarto lugar en una estadística que sacaron ellos en el 2016. Eso quiere decir que el bloqueo y etiquetado es el control para una de las violaciones más graves o que pueda presentarse mayor peligro para el personal. Entonces, si bloqueamos y etiquetamos correctamente, estamos disminuyendo el riesgo de nuestros empleados. La otra estadística que saca la OSHA es el tema de las 5 principales violaciones dolosas. ¿Qué es una violación dolosa? Es una violación que se hace intencionalmente, es decir,
que las personas están violando intencionalmente el proceso de bloqueo y etiquetado. Entonces, en este caso, bloqueo y etiquetado aparece en el segundo lugar porque es uno de los procedimientos que más se viola sabiendo que se tienen que realizar. ¿Por qué se violan los procedimientos de bloqueo y etiquetado? Porque las personas normalmente tienen que hacer algún trabajo rápido, tienen que intentan no parar la línea de producción, intentan no parar las máquinas para evitar afectación en la producción y entonces no hacen el procedimiento de bloqueo y etiquetado y eso es lo que conlleva a los accidentes. Entonces, si hacemos un mix de estas dos violaciones, de estas dos estadísticas entre las violaciones graves y las violaciones dolosas, vamos a encontrar que el bloqueo y etiquetado es bastante riesgoso para los empleados cuando se viola, porque es lo que normalmente se obvia en un proceso productivo para evitar, pues, digamos, cortes de producción o disminución de producción. Y a pesar de eso, es uno de los que más impacto pueda llegar a tener porque puede ocasionar alguna amputación, puede ocasionar hasta la muerte. Entonces es muy importante que tengamos un correcto programa de control de energías peligrosas en nuestras empresas para evitar que los empleados pues sufran algún accidente debido a este tema de las energías que encontramos en el piso de planta. ¿Cuáles son los componentes del programa de control de energías peligrosas? Tenemos como primer punto los procedimientos. Esto es muy importante. Ya ahorita vamos a ir ampliando un poquito acerca de cada uno de ellos. La capacitación al personal, dispositivos que habla la norma acerca de los dispositivos de bloqueo y etiquetado y por último las inspecciones. Estas inspecciones son las que nos permiten hacer todo el tema de mejora continua en el programa. Entonces, en el programa de seguridad y salud en el trabajo, en el sistema de gestión, nos va a permitir encontrar los puntos de falla para retroalimentar nuevamente los procedimientos, las capacitaciones y verificar que los dispositivos estén de acuerdo a las necesidades que se tienen en el piso de planta. En cuanto a los procedimientos, la documentación debe estar por escrito, debe indicar, debemos tener procedimientos específicos para cada una de las máquinas, debemos tener dentro de la documentación cuál es el alcance, el propósito del programa, cuáles son las autorizaciones que se requieren dentro del programa, reglas y técnicas que se utilizarán para controlar las fuentes de energía, indicar los medios para exigir el cumplimiento del procedimiento. Entonces aquí, por ejemplo, todo el tema de qué es lo que pasa o qué podría conllevar para un empleado el hecho de obviar el tema de bloqueo y etiquetado. Entonces, el tema de los memorandos con copia a la hoja de vida, el tema, pues, digamos, el tema de un despido con justa causa por obviar un bloqueo y etiquetado en una subestación, por ejemplo. Entonces, esto nos va a permitir empezar a trabajar todo el tema documental y en cuanto a los procedimientos específicos ya para cada una de las máquinas o cada uno de los procesos que vamos a bloquear y etiquetar, debemos tener en una hoja, en un par de hojas, la declaración de cómo se debe utilizar el procedimiento, entonces las instrucciones claras de qué se debe realizar, cuáles son los pasos requeridos para hacer el apagado seguro de la máquina. No todas las máquinas se apagan de la misma forma, no todas las máquinas tienen el mismo proceso pues, de apagado y de parada, entonces en este caso tenemos que tener claro cuál es el procedimiento para hacer un apagado de forma segura o una parada de la máquina de forma segura. Entonces, hacer la parada de control con el botón de parada de máquina, hacer la verificación, pues, digamos, de que todos los dispositivos estén quietos o que si hay que hacer algún cierre de control o alguna apertura en el sistema de control, despresurizaciones, todo esto debe estar en el proceso para hacer el apagado seguro o cerrar válvulas para evitar que entren, pues, digamos, algún agente químico que normalmente está involucrado en el proceso. Luego de esto, entonces, el tema de cuál es el procedimiento para retirar y almacenar los dispositivos del lote. Entonces, en este caso, aplicar dónde se deben aplicar los bloqueos y etiquetados. Entonces, el bloqueo eléctrico, el bloqueo mecánico, en dónde se deben aplicar, en qué breakers, en qué válvulas se deben aplicar cada uno de los bloqueos
Y adicional a esto, luego de que se haya realizado el mantenimiento, cómo se deben retirar y cómo se deben almacenar los dispositivos. Entonces, tener claro pues cuál es el procedimiento tanto de apagado y como de arranque nuevamente de la máquina. La designación clara del personal responsable, quién es el responsable de realizar las tareas de bloqueo eléctrico, las tareas de bloqueo mecánico y los requisitos para probar y verificar la efectividad del bloqueo y etiquetado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para verificar que efectivamente el bloqueo y etiquetado quedó hecho de forma correcta? Y si necesitamos realizar algún cambio adicional o tenemos que realizar algún procedimiento adicional para asegurarnos que efectivamente no vaya a existir ningún movimiento repentino de la máquina que pueda ocasionar algún accidente. Entonces, volver a tratar de encender la máquina nuevamente y verificar que ésta no prenda o no arranque. ¿Cuáles son los procedimientos de apagado? Entonces, preparar la máquina, como les comentaba ahorita, anunciarlo al resto del personal, anunciarle al personal que está interviniendo, que normalmente trabaja en la máquina, que se va a apagar. Luego de eso, apagar la máquina o los equipos que se van a intervenir. Y en el tercer punto, aislar la máquina o los equipos. Esto es muy importante porque en el tema de control de energías peligrosas siempre tenemos que hacer un aislamiento completo. Por eso yo siempre les he hablado, ahorita les hablé del tema de abrir los breakers o bajar pues el totalizador, cerrar las válvulas. Esto, digamos que el tema de hacer bloqueos de control, por ejemplo, no es suficiente porque, como sabemos, los bloqueos de control normalmente lo que se hace es, pues, por el sistema de control, evitar, pues, digamos que se pueda hundir el botón de arranque de la máquina, pero eso no quiere decir que la máquina esté aislada eléctricamente del circuito. Entonces, en este caso, siempre hay que aislar la máquina de las fuentes de energía. Aquí viene también el tema que siempre me preguntan y siempre me encuentro en los pisos de planta, es el tema de las paradas de emergencia. Las máquinas no se deben parar para hacer una parada programada o para hacer una parada estándar, no se deben usar las paradas de emergencia para hacer ese tipo de paros y las paradas de emergencia tampoco se deben bloquear. De acuerdo a normativa internacional, no la OSHA, sino la IS 13849 o 13850, se deben bloquear, no se deben bloquear las paradas de emergencia, deben estar disponibles todo el tiempo para que las personas las puedan activar en cualquier momento, ya que son paradas de emergencia. Entonces, el tema de hacer bloqueos de paradas de emergencia es algo que no se debe realizar de acuerdo a la normativa. Luego de que ya tenemos la máquina aislada, ya bajamos el totalizador, ya cerramos las válvulas, aplicamos los dispositivos de bloqueo y etiquetado, liberamos la energía almacenada. Entonces, cuando hablamos de liberar la energía almacenada es sacar el aire que quede en el sistema neumático, de pronto el tema hidráulico también, entonces si hay algún líquido, si hay algún tema, algún químico que quede dentro de la máquina después de que cerramos las válvulas, hay que liberarlo y dejar que la máquina quede en su estado natural, de tal forma que de pronto no vaya a ocasionar algún accidente después, el tema, por ejemplo, de aire presurizado en la máquina. Y verificar nuevamente el aislamiento, haciendo como les decía, tratando de arrancar nuevamente la máquina para verificar que la misma no arranque. Luego de que ya hicimos nuestro trabajo de mantenimiento, ya hicimos todo el proceso pues, que teníamos que hacer, el cambio que teníamos que hacer en la máquina, entonces, ¿cuál es el procedimiento para una puesta en marcha? Entonces, preparar la máquina para su puesta en marcha. ¿Qué es lo que quiere decir? Retirar todos los repuestos que hayamos cambiado, retirar todo lo que fueron las herramientas que se usaron, volver a poner todo lo que son las guardas para evitar, por ejemplo, que de pronto al momento del arranque y pues asegurarnos de que en el arranque cuando la máquina esté en movimiento, alguna pieza que haya quedado dentro de la máquina pueda ocasionar también algún accidente. Anuncie que se van a retirar los dispositivos de loto, como les decía, al resto del personal que pudiera estar interviniendo la máquina, anunciar que se va a retirar los candados y los bloqueos, retirar los candados y los bloqueos y hacer el proceso de encendido. Entonces, nuevamente, el proceso de encendido pues ya va dependiendo de cada máquina, si hay que hacer un precalentamiento, si hay que esperar pues para el tema de adhesivos, si hay que hacer un proceso pues
de arranque pues, con rampa de arranque para no arrancar a full velocidad. Entonces, hacer todo el proceso de acuerdo a cómo se maneja normalmente el arranque de la máquina. Pasando ya al segundo punto del programa con el tema de capacitación, la OSHA establece que hay tres tipos de empleados dentro del programa de control de energías peligrosas. Tenemos todo lo que son los empleados autorizados, que son las personas que están capacitadas y como lo dice como lo dice su nombre, están autorizadas para bloquear y etiquetar equipos. Entonces son las personas que van a ser las que van a ser responsables de poner el candado en la parte eléctrica, de poner los candados y etiquetas en la parte mecánica, neumática, hidráulica. Estas personas deben estar capacitadas en el tema de identificación de las fuentes de energía peligrosas, deben estar capacitadas en todo lo que son métodos y los medios necesarios para aislar la máquina de la fuente de energía y también deben saber cómo verificar la efectividad del aislamiento. Entonces, básicamente estos son los requisitos que deben tener los empleados que van a estar autorizados para bloquear y etiquetar. Hay otro tipo de empleados que son empleados afectados, que son empleados que pueden ser operadores, pero no están autorizados para bloquear y etiquetar. Entonces pueden ser, como les decía, operarios que de pronto operan o están trabajando en la máquina, pero al momento de hacer un mantenimiento no están autorizados para bloquear y etiquetar. Entonces, este tipo de personas van a recibir capacitación respecto a la finalidad y uso del procedimiento de control de energías, capacitados en todo el tema de que no deben intentar reiniciar o volver a energizar las máquinas o los equipos que están bloqueados y que deben respetar el uso de las etiquetas que están puestas en la máquina que ellos normalmente operan. Y por último tenemos otro tipo de empleados que normalmente son empleados de oficina, empleados pues de la parte administrativa, que pueden ser normalmente en las plantas, siempre tenemos parte administrativa. Entonces, este tipo de personas deben conocer que existe un programa de control de energías peligrosas y que pueden ver en su área de trabajo un control y una etiqueta puesta, dependiendo, pues, porque se está realizando algún trabajo y que simplemente no deben hacer ninguna manipulación. Como tercer punto, entonces, como les decía, tenemos el tema de los dispositivos de loto, los candados, en este caso, entonces, deben ser empleados únicamente para control de energías peligrosas. No es que los candados de bloqueo y etiquetado se tengan o se puedan usar para bloquear los lockers, para bloquear las cajas de herramienta, para cerrar el cuarto de mantenimiento, cerrar el taller, no es para eso. El fin de los candados de bloqueo y etiquetado es únicamente para bloquear y etiquetar. No se deben usar para nada más. Deben ser lo suficientemente resistentes para usarse en el entorno mientras se realiza la tarea de mantenimiento. Entonces, la tarea de mantenimiento dura 4 horas, entonces debo tener un candado que sea resistente para el ambiente por 4 horas. En este caso, por ejemplo, si se van a poner candados en la intemperie o si se van a poner candados si se va a hacer algún trabajo en la intemperie, entonces en este caso, pues el trabajo se va a hacer por 8 horas, el candado no debería ser resistente a la intemperie. Lo mismo con un tema, por ejemplo, de químicos, no debe ser resistente a agentes químicos a menos que la labor de mantenimiento implique que se vaya a usar agentes químicos y tenga que estar expuesto por mucho tiempo a los agentes químicos, por ejemplo. Deben estar estandarizados por color, forma o tamaño. Esto lo define cada una de las empresas. Alguna estandarización es por color de acuerdo al área, entonces candados rojos eléctricos, candados azules mecánicos y candados amarillos de procesos o por nivel de jerarquía. Eso lo pueden definir, por ejemplo, eso ya lo define cada empresa, entonces dependiendo de cómo lo quieran manejar. Deben ser lo suficientemente fuertes para soportar todo tipo de fuerza, salvo fuerza excesiva, es decir, que pues no evitar que se puedan abrir con la mano, deben ser lo suficientemente fuertes para evitar que se abran con la mano, pero eso no quiere decir que soporten una cizalla. Deben estar etiquetados también con el fin de identificar quién es la persona que los está utilizando. Y la OSHA también recomienda que los candados de bloqueo y etiquetado vengan con una única llave desde fábrica. ¿Por qué esta recomendación? Porque la llave es la que asegura la que le asegura a la persona que su vida va a estar dependiendo de él. Entonces, yo pongo mi candado, retiro mi llave
y soy yo el único responsable de mi vida en la línea mientras estoy haciendo la labor de mantenimiento. ¿Qué pasa si normalmente me encuentro con que el candado venía con 2 llaves y a mí no me entregan sino una única copia de la llave? Entonces, en ese caso no voy a estar seguro porque voy a decir, bueno, alguien más puede tener la llave de mi candado y eso puede implicar que alguien lo puede abrir y puede poner en peligro mi vida. En cuanto a las etiquetas de bloqueo etiquetado, deben ser igualmente suficientemente resistentes para soportar el entorno. Entonces, si vamos a estar en un entorno que es húmedo o en un entorno donde hay presencia de agua, no puedo usar etiquetas de papel, sino que tengo que usar etiquetas de vinilo o etiquetas de algún plástico semirrígido. Deben ser lo suficientemente resistentes para evitar la extracción accidental. Deben estar estandarizadas también. El estándar, como al igual que los candados, lo pone cada una de las empresas. Por ejemplo, hay unas etiquetas que vienen pues ya estándar, con estándar, un estándar internacional, pero igual ustedes pueden adoptar también unas etiquetas donde si quieren pueden incluir el logo de la empresa, si quieren pueden incluir la foto del empleado, el RH, información adicional del empleado, también lo pueden tener siempre y cuando sea la misma etiqueta para todo el personal, que estén estandarizadas. Deben estar fijadas con un dispositivo de fijación no reutilizable. Esto es un amarre plástico. Se tiene que usar siempre un amarre plástico. Normalmente siempre me encuentro que en el grillete se pone la etiqueta directamente sin usar el amarre. Entonces, en ese caso, no se puede usar así, sino que siempre hay que tener un amarre plástico de por medio, como lo van a ver o como lo vieron en algunas imágenes. Deben ser fijadas, aptas para ser fijadas a mano, es decir, que no haya que usar alguna herramienta para poner la etiqueta. Y en este caso la norma sí dice que deben resistir al menos 50 libras de fuerza. Entonces, esta sí es un tema de regulación de la OSHA, en donde pide que por lo menos tengan una resistencia de 50 libras. Y por último, en cuanto al tema de las inspecciones, como les decía, la idea de las inspecciones es asegurarnos de que el sistema de gestión siga funcionando y siga todo el tema de mejora continua. Entonces, es asegurarse de que el personal comprenda que las regulaciones y que se esté realizando correctamente el proceso de bloqueo y etiquetado. Entonces, siempre se tienen que registrar mínimo estas cuatro casillas, que sería cuál es la máquina que se está bloqueando y etiquetando, la fecha de la inspección, quién es el empleado autorizado que está haciendo el bloqueo de etiquetado y el inspector. Algo bien importante, el inspector debe ser una persona que esté autorizada para bloquear y etiquetar. ¿Por qué debe ser una persona autorizada? Porque es la persona que sabe cómo hacer el bloqueo y etiquetado correctamente. Entonces, si yo como persona autorizada veo que un compañero mío hizo el bloqueo mal, yo le podemos hacer pues la capacitación para que entienda cómo se debe hacer de forma correcta. Pero si yo como inspector no sé si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pues ahí es el caso cuando no voy a poder dar la retroalimentación y pues digamos que ahí se pierde el tema de mejora continua. Se debe realizar mínimo una vez al año este proceso de inspecciones. ¿Listo? Algo también, el tema de tareas grupales. Entonces, cuando se realizan tareas con una gran cantidad de personas, la idea es que siempre haya una persona liderando la cuadrilla o 2 o 3 personas hayan los líderes de las tareas, quienes van a ser los encargados de hacer el bloqueo en las válvulas y en las fuentes de energía principales. Entonces, en el totalizador de la subestación, en la válvula principal de agua, en la válvula principal de aire. Y esas personas van a bloquear esas válvulas principales, esas fuentes de energía, y van a poner sus candados en este tipo de cajas de bloqueo grupal. En ese caso, por ejemplo, entonces aquí las otras personas que van a realizar las tareas van a bloquear la caja. Entonces, todos los técnicos o todos los ingenieros que estén interviniendo, entonces ponen su candado acá. Como lo ven en la imagen, entonces tenemos el candado, el amarre plástico y la etiqueta. Entonces, cada vez que alguna de las personas va terminando su tarea, va retirando su candado, y hasta que todas las personas ya retiraron su candado, se pueden sacar las llaves para volver a hacer el arranque, por ejemplo, de la planta completa. Entonces, para volver a subir el totalizador en la subestación y para abrir nuevamente las válvulas de aire y de agua, por ejemplo.
Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta dentro del programa. ¿Qué más dice el tema de la norma? El tema de cambio de turno. Entonces, cuando terminamos un turno, entonces Luis Cadena está en el turno de la mañana y Víctor está en el turno de la tarde. Víctor llega al turno de la tarde, seguimos con la tarea de mantenimiento, entonces yo tengo que esperar a que Víctor llegue al sitio donde tengo el bloqueo etiquetado. Estando los dos en el sitio, yo retiro mi candado y ahí mismo Víctor pone su candado, de tal forma que no se pierda la continuidad del bloqueo. ¿Qué pasa si yo quito mi candado y me voy sin haber esperado a que llegue Víctor? En algún momento alguien puede ver que que no está bloqueada la máquina y dice, ah, no, ya necesito hacer alguna prueba, necesito hacer algo, arranco y puedo causar un accidente. Contratistas externos deben acatar el programa de la empresa contratante, básicamente. Entonces, si la empresa contratante tiene dentro de su programa lineamientos donde ellos no pueden bloquear, entonces ellos no pueden hacer bloqueo etiquetado, ya es dependiendo de qué definan ustedes para los contratistas. Empleados ausentes, un empleador siempre debemos hacer todo lo posible para contactar al empleado que dejó el candado puesto para decirle que su candado se va a retirar. Entonces me tuve que ir de la planta, Luis Cadena se tuvo que ir y dejé el candado puesto. Entonces, mi empleador, en este caso, pues hablemos de Panduit, me tendría que mandar mensaje de texto, WhatsApp, correo, llamarme al teléfono, dejarme buzón de voz y en caso tal, si ninguna de esas esas opciones tuve respuesta, en la portería dejar la notificación de que cuando llegue me avisen que el candado fue retirado para que yo sepa que en ese caso no puedo llegar a continuar con mi labor. Y en el tema de retiro provisional, dentro del programa de control de energías peligrosas y dentro de la normativa de la OSHA, no existe el retiro provisional del lote. No es que ya terminamos las tareas, tenemos que hacer unas pruebas y volvemos a seguir el trabajo de mantenimiento. Eso no existe. Ese toca hacer el proceso de arranque que les expliqué anteriormente y volver a hacer el proceso de apagado de la máquina. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Listo, hasta ahí estamos con el tema del programa de control de energías peligrosas. Ahorita la idea es que hablemos acerca del tema de la verificación de ausencia de tensión y hablar un poquito también del impacto de la resolución 5018 en este procedimiento. La verificación de ausencia de tensión es algo que por mi experiencia y por, pues, digamos, de las visitas que he hecho y cuando trabajé en el piso de planta era algo que normalmente no se realizaba. Sin embargo, ahorita con la resolución 5018 sí pide que se haga una verificación de ausencia de tensión y igual está dentro de las reglas de oro que se haga una correcta verificación de ausencia de tensión. Para darles un contexto, la resolución 5018 del 2019 habla de todos los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Esto aplica para empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. Entonces, en este caso, básicamente aplica para todas las empresas productivas en Colombia, a no ser que pues no estén conectadas, pero igual digamos que ellas tienen siempre su campo también de protección y pues de lineamientos de seguridad y salud. Y como les decía, entonces serán obligatorio cumplimiento en todo proceso de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica que adelanten empresas tanto públicas como privadas. Entonces, como les decía, básicamente esta resolución aplica para todas las empresas productivas que estén interconectadas al sistema eléctrico. En el artículo 5 habla del método de trabajo sin tensión, en donde dice que se tienen que aplicar las 5 reglas de oro, en donde tenemos como segunda parte de la regla, entonces la primera es efectuar pues el aislamiento de la máquina, el corte de energía, luego en el segundo paso efectuar condenación o bloqueo y etiquetado en los aparatos de corte. En el tercer paso, entonces aquí ya hablamos de verificación de ausencia de tensión y aquí en la norma dice, haciendo los usos de elementos de protección personal y del detector de tensión, se verificará la ausencia de la misma en todos los elementos activos o instalación de la instalación o el circuito.
Entonces, para yo poder hacer la verificación de ausencia de tensión, tengo que hacer uso de todos los elementos de protección personal y tengo que asumir que está el tablero energizado. Adicional a esto, el detector se debe probar antes y después de su uso para verificar su buen funcionamiento en el punto donde se realizó el corte. Entonces, ya ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Cuál es la importancia de verificar la ausencia de tensión? Realizar los trabajos sin desconectar la alimentación o verificar la condición de desenergizado es una de las principales causas de lesiones que tenemos en el trabajo. Estos son todas estadísticas que hay a nivel global, a nivel Estados Unidos, en donde, por ejemplo, en una encuesta que se hizo en un periodo de 5 años, el 18% de los lugares encuestados tuvieron lesiones al personal, resultado del uso de un instrumento portátil, es decir, de un multímetro o de un verificador de tensión. El 36% reportaron casi fallas, el 11% reportaron interrupciones de planta. Adicional a esto, encontramos que se encontró pues, que el entrenamiento, solo el entrenamiento no es suficiente. Se encontró que en los estudios de pacientes con quemaduras eléctricas, ninguno de los pacientes siguió todas las medidas de seguridad apropiadas. Entonces, a algunos se le olvidó hacer la verificación de ausencia de tensión, otros no estaban usando sus elementos de protección personal para hacer la verificación de ausencia de tensión. Entonces, es básicamente por esto que dentro de la norma siempre se pone el tema como un procedimiento que es que hay que hacerlo y es, pues, digamos que obligatorio para todas las personas. Este es el procedimiento, como les decía, entonces ya pasamos ahorita con la NFPA 70E, donde tenemos todo el tema de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Y aquí básicamente el proceso habla, como les decía, y es un resumen también de la norma. Entonces la norma adoptó el procedimiento de la NFPA, la resolución 5018. Entonces, aislar la fuente de energía y loto. Tenemos las dos primeras reglas de oro. Entonces, seleccionar el equipo de prueba. Entonces, seleccionar el multímetro con la categoría adecuada, de acuerdo al nivel que vayamos a verificar. Pruebe que el equipo esté funcionando. Entonces, si voy a medir 480 o tengo un tablero que estaba alimentado con 480, tengo que irme a una fuente de energía conocida de 480 y verificar que el multímetro mida los 480. Entonces, en el taller de mantenimiento tengo los 480, me voy al taller de mantenimiento, mido que el multímetro funcione. Luego de esto, me voy al tablero, hago la verificación de ausencia de tensión, que es el siguiente paso. Entonces, abro el tablero, hago la verificación de ausencia de tensión en todas las fases, voltaje entre fases y voltaje fase tierra. Luego de esto tengo que volver a probar el equipo. Esto es una redundancia. Entonces tengo que volver a irme al taller nuevamente a verificar que el multímetro siga midiendo los 480. Entonces me voy hasta el taller, mido con el multímetro y que siga midiendo los 480. Esto para, como les decía, tener una redundancia en el proceso para que el caso tal de que el equipo se haya dañado en el momento de la prueba de ausencia de tensión, no vaya a causar algún accidente. Entonces, tengo que ir, verifico que el multímetro siga funcionando y ya después de esto sí realizo el trabajo, la maniobra que tenga que hacer en el tablero eléctrico. Entonces, como ven acá, tenemos la persona está con el tablero desenergizado. Sin embargo, para hacer el proceso de verificación de ausencia de tensión, tiene todos los EPPs asumiendo que el tablero sigue energizado. Entonces, esto también lo dice la norma. Tiene que hacer uso de los EPPs para hacer la verificación de ausencia de tensión. Entonces, guantes dieléctricos, en caso tal de que se requiera escafandra o en este caso la careta, traje ignífugo, todo esto para hacer la verificación de ausencia de tensión. ¿Cuáles son los puntos o las limitaciones que tenemos con estos probadores portátiles? Podemos equivocarnos con la selección de función. Entonces, en vez de poner la perilla en voltaje, para medir voltaje, la pongo en medición de resistencia. Entonces, en ese caso, lo que estamos ocasionando, entonces, cuando vamos a hacer la medición de voltaje y el multímetro está en resistencia, entonces ocasionamos un cortocircuito. Y, por ejemplo, en este caso, en uno de los estudios, pues un electricista sufrió quemaduras graves por este error, simple error, se me pasó la perilla un punto y ya lo puse en medición de resistencia. El otro es el uso del multímetro con la calificación inadecuada.
Entonces, en vez de usar un multímetro categoría 3, categoría 4, estoy usando un multímetro categoría 2, categoría 1. Entonces, en ese caso, lo que ocasionamos es cuando, a pesar de que estoy midiendo voltaje, tengo la función de medición de voltaje. Cuando voy a hacer la medición, en este caso, el probador, el multímetro lo que hizo fue que se sobrecargó, explotó y resultó en una fatalidad. Y en otro, el trabajador, quemaduras graves por este mismo tema de la calificación inadecuada, la clasificación inadecuada. Error al leer la pantalla. También hay algunos, pues tenemos también algunos multímetros que vienen con las escalas. Entonces, si yo no lo pongo en la escala, no sé, a 600 voltios para medir 480, sino que lo dejé en 200 voltios, el multímetro me va a dar un indicador de sobrecarga, que normalmente es un OL o fuera de rango, y la persona lo puede interpretar como un cero. Entonces, si ven el tema de los probadores de tensión portátiles o los probadores o los multímetros, que como se maneja el proceso estándar, pues siempre tiene puntos de falla. Entonces, tenemos fallos de hardware, errores humanos, en donde podemos encontrar, no sé, el turno de la noche y son las 3, 4 de la mañana, obviamente la persona está cansada y y es más susceptible a este tipo de errores en el proceso. Y pues todo esto se debe a que simplemente cuando abro el tablero me estoy exponiendo al riesgo eléctrico, porque no sé si el tablero está desenergizado o no. Entonces, en ese caso, ahí tengo una exposición a arco eléctrico. Desde la versión 2018 de la NFPA, se creó una nueva excepción a la norma de la verificación de ausencia de tensión, en donde se permiten utilizar dispositivos de montaje permanente para hacer esta verificación. Entonces, este tipo de dispositivos tiene que cumplir los siguientes requisitos. Dice, como les decía, tiene que ser montado permanentemente en el tablero, es decir, debe estar en la puerta del tablero el 100% del tiempo, no es un instrumento portátil ni nada por el estilo. Debe estar listado y etiquetado con el propósito de verificar la ausencia de tensión. Debe hacer la prueba como se hace, como la haría uno manualmente. Entonces, hacer las pruebas fase a fase y fase a tierra, verificación de tensión fase a fase y fase tierra. Y adicional, verificar que el equipo funciona satisfactoriamente en cualquier fuente de tensión conocida antes y después de verificar la ausencia de tensión. Entonces, en este caso se está haciendo la redundancia de que les explicaba anteriormente, verificar el multímetro, que el multímetro funciona correctamente antes de hacer la verificación de ausencia de tensión y después de hacer la verificación de ausencia de tensión. ¿Qué es el punto B? Es básicamente que cumpla con UL 1436. Entonces, la norma pide que se cumpla con esta certificación o que este tipo de equipos tenga la UL 1436, este certificado con UL 1436. ¿Qué tenemos dentro de las soluciones en el tema de la verificación de ausencia de tensión? Entonces, tenemos el VeriSafe, es un verificador de ausencia de tensión que cumple con todos los requisitos mencionados anteriormente, en donde lo que vamos a tener es una reducción, una disminución de la exposición a peligros, porque en este caso, como viene montado permanentemente en el tablero, no tengo que abrir el tablero para hacer la verificación de ausencia de tensión. Simplemente presiono un botón en el VeriSafe. Este hace el proceso de verificación, que es revisar que el multímetro o que el equipo funciona correctamente, verifica que esté instalado correctamente al circuito que va a verificar, revisa la ausencia de tensión, entonces verifica el voltaje fase y fase tierra, verifica nuevamente que siga instalado correctamente, hace un proceso de verificación que siga funcionando e indica el resultado. Todo esto antes de abrir el panel. Entonces, si ven, estamos disminuyendo el riesgo de los empleados porque el panel no lo tenemos que abrir para hacer la verificación de ausencia de tensión. Entonces, disminuimos el riesgo para las personas y adicionalmente estamos incrementando la productividad porque se disminuye el tiempo de la prueba. Si se hace correctamente este proceso de forma manual, se puede demorar de unos 10 a 20 minutos, como les decía, hay que ir a probar el multímetro y tener el tablero apagado, todo eso significa tiempo de parada mientras se hace la verificación y se puede hacer la maniobra,
puede tomar de unos 10 a 20 minutos, mientras que con este dispositivo nos demoramos 10 segundos. Entonces, en este caso, incrementamos la productividad porque esta prueba disminuye el tiempo que se necesita y incrementamos la seguridad porque la persona ya va a estar completamente segura de que no hay tensión en el tablero cuando lo abre, a diferencia de cuando se realiza de la forma tradicional. Entonces, ¿cómo se ven las personas en el piso de planta cuando hacen la verificación con los dos métodos? Entonces, esta es la misma imagen que les mostré anteriormente con el método tradicional. Encontramos la persona con sus EPPs, con el tablero abierto, exponiéndose a todos los peligros, mientras que en este caso la persona tiene los EPPs normales de planta, el casco, chaleco, las botas, y el tablero, si lo ven aquí, está cerrado para hacer la verificación de ausencia de tensión. Entonces, no necesita de EPPs adicionales, entonces, porque hay una disminución de la exposición a riesgo eléctrico. Entonces, este es el proceso, pues, digamos que se estaría, que se puede implementar en el piso de planta para ayudar a incrementar productividad y disminuir el riesgo para los empleados. Algo bien importante, los verificadores de ausencia de tensión no son indicadores de voltaje. ¿Qué es lo que normalmente encontramos en el mercado? En el mercado podemos encontrar los voltímetros o los medidores de energía. Estos no tienen la función de verificación de ausencia de tensión. ¿Qué otro tipo de dispositivos encontramos? Encontramos estos dispositivos que son los indicadores de voltaje. Estos se ponen en la puerta del tablero y lo que indican es si el tablero está energizado, tienen los LEDs encendidos diciendo que hay tensión en el tablero, pero una vez el tablero se apaga, no dan indicación de que haya todavía algún voltaje residual. Están los portales de voltaje, que simplemente lo que permiten es hacer la medición con el multímetro desde la puerta del tablero. Sin embargo, esto conlleva también con algunos riesgos. Lo que les decía, los medidores digitales, entonces, pues, en el caso, por ejemplo, tenemos los Power Monitors, que lo que hacen es medir tensión, medir corriente, medir energía, pero no son verificadores de ausencia de tensión. Y los instrumentos de prueba portátiles, como los multímetros, el detector de voltaje o el indicador de tensión. Entonces, con los indicadores de tensión, como les decía, nos da una advertencia de que el tablero está energizado cuando el tablero está energizado, pero no hay una prueba de ausencia de tensión. Entonces, cuando apago el tablero, se apaga el indicador y no sé si hay o no hay tensión dentro del tablero. Puede haber una falla en el dispositivo, se pueden dañar los LEDs, se quemaron todos los LEDs y puedo tener una falsa indicación de que no hay tensión en el tablero y eso puede conllevar a un accidente. Con los portales de prueba, como les decía, en este caso nos permiten hacer esta conexión, verificar con el multímetro. Entonces ponemos las puntas del multímetro desde la puerta del tablero sin tener que abrirlo. Sin embargo, esto no nos asegura tampoco que, por ejemplo, se desconectaron los cables del circuito y estemos teniendo una falsa verificación de ausencia de tensión. Entonces, nos va a ocasionar también que lo llevemos a hacer la medición y nos dé un 0, pero es porque se desconectó el portal de prueba del circuito y en ese caso pues asumimos que no hay tensión y pues también vamos a tener un accidente. Los portales, los verificadores de ausencia de tensión, entonces otra de las diferencias es, ellos vienen con un módulo de aislamiento en donde vamos a tener, donde no vamos a llevar los 480 a la puerta del tablero, sino que van a ser menos de 5 voltios. ¿De qué está compuesto el VeriSafe? Entonces, el módulo de aislamiento que va internamente en el tablero, si ven, se puede poner en el doble fondo o en el Real DIN. El módulo indicador, que es el que va en la puerta del tablero, y un cable de comunicaciones entre ambos dispositivos. En este momento el VeriSafe está para baja tensión únicamente, entonces todo lo que sean tableros de baja tensión son equipos donde se puede instalar este tipo de dispositivos. ¿Qué pasa si además ponemos un control de acceso, ponemos un interlock en el tablero para darle acceso una vez el VeriSafe nos diga que ya es seguro ingresar, que no hay tensión en el tablero? Entonces, viene este tipo de accesorios también adicionales, que son opcionales, no es necesario que se instalen, pero pues igual nos pueden dar una redundancia también al momento de hacer la verificación.
Les voy a compartir aquí, este es un video de una prueba de un CCM donde ya se hizo la instalación del VeriSafe para que vean un poquito más el funcionamiento y entiendan cómo es el tema. Entonces, en este caso tenemos el CCM, si ven aquí tenemos un medidor de energía, tenemos el VeriSafe y aquí lo que vamos a hacer es energizar el CCM, hacemos el proceso de energizado y nos vamos a dar cuenta entonces aquí el VeriSafe se enciende con las tres fases, entonces nos va a dar indicación de que las tres fases están activas. Vemos aquí medición de voltaje, vamos a hacer el arranque de una de las cargas del CCM, entonces el motor arranca y hacemos aquí una verificación pues de que efectivamente el motor esté conectado al circuito, entonces verificamos corriente en el circuito, entonces vemos que hay corriente, aquí vemos el VeriSafe sigue funcionando. Vamos a hacer un mantenimiento, entonces bajamos el totalizador del CCM y hacemos la verificación de ausencia de tensión, entonces presionamos un botón en el VeriSafe y aquí él nos va a decir que no es seguro ingresar, que todavía hay un riesgo. ¿Por qué? Porque hay voltaje presente, porque el motor siguió girando. Entonces, en este caso, por inercia, el motor siguió girando, se convirtió en un generador y nos daba voltaje. Ya que el motor paró, vamos a hacer la verificación nuevamente y vamos a encontrar que el VeriSafe nos va a dar el OK para hacer el ingreso. Si ven acá el medidor, apenas bajamos el totalizador, se apagó. Entonces no tenemos cómo asegurar que efectivamente pues el medidor no está haciendo su función de decir hay 0 voltios, porque el medidor está conectado al circuito, está alimentado del mismo circuito eléctrico. Aplicaciones, equipos de alto acceso, con alta frecuencia de acceso, con energía de alta incidencia, donde tengamos bancos de baterías, bancos de condensadores, ventiladores, como vieron, o equipos con alta inercia, en donde por inercia mecánica pues se conviertan en generadores. Todos este tipo de dispositivos son susceptibles a usar el VeriSafe. Si ven acá, en este caso tenemos un CCM con varios VeriSafe instalados. Tienen que ser equipos con una sola fuente de energía, o pues en el caso se quiera verificar que ambas fuentes de energía están desconectadas y no hay alimentación, también se puede usar el VeriSafe. Como les decía, entonces, CCMs, aguas abajo del totalizador únicamente, en tableros de distribución eléctrica, en los CCMs en cada una de las gavetas o switchgears de baja tensión. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal? Es mantengamos la puerta de los tableros cerradas para evitar accidentes y disminuir el riesgo de nuestros empleados. Dejo espacio para las preguntas. Tenemos todavía 10 minutos. La idea es que podamos resolver las dudas, inquietudes que tengan, que salieron durante la presentación. Ok, Luis, muchas gracias. Tenemos dos preguntas. Una de Germán Granados dice, buenos días, ¿cómo se obtiene el software de Panduit para hacer el procedimiento paso a paso y luego colocarlo en la máquina? El software, nosotros no manejamos ningún software para el tema del procedimiento de bloqueo y etiquetado de las máquinas. Lo que sí podemos hacer es compartirles a los invitados un formato donde tenemos un ejemplo de cómo debería venir para que ustedes lo puedan usar también de pronto como seguir como guía. Ok, Luis, si te parece, en las memorias que vamos a enviar vía correo con la grabación, podemos incluir ahí ese formato. Perfecto. Ok. Tenemos otra pregunta de David Rodríguez. Dice, buenos días, ¿cómo afecta el rating del encerramiento por agregar el VeriSafe en sitio? El VeriSafe tiene rating NEMA 4, NEMA 4X también, NEMA 12, entonces digamos que no tendrías de pronto ninguna afectación a menos que tengas un nivel de encerramiento por encima del NEMA 4X o IP66. Entonces digamos que ese sería el nivel de encerramiento que tendríamos en este momento. Hay otra versión, también no estaba aquí en la presentación, hay una versión para áreas clasificadas en caso tal de que lo tengan que instalar para clase 1 división 2, en caso tal de pronto también que tengan un área clasificada donde lo quieran instalar. Entonces, pero el nivel de encerramiento es NEMA 4 o NEMA 4X. Bueno, Iván Fernando nos pide si puedes repetir si el VeriSafe aplica para tableros de media tensión.
No, en este momento no aplica para tableros de media tensión, está únicamente hasta 600 voltios, entonces es básicamente lo que en Colombia denominamos baja tensión, que sería pues para 480. Sirve para tableros, para el mismo equipo, sirve para tableros monofásicos, trifásicos y también para todo el tema en DC. Entonces, digamos que en aplicación todo lo que sea menor a 600 voltios pueden usar el mismo dispositivo para todas las aplicaciones que necesiten. Ok. John Mota nos pregunta, ¿cómo se comprueba que el VeriSafe está funcionando y que no se haya dañado antes de hacer un mantenimiento? El mismo VeriSafe aquí no se alcanza a ver, también en las memorias les voy a compartir un link de nuestro canal de YouTube donde está el demo completo, donde grabamos el demo completo del VeriSafe, pero cuando ustedes hacen la solicitud de indicación, si el VeriSafe está dañado, sufrió algún inconveniente o pues digamos que no pudo hacer la verificación por instalación, por ejemplo, el botón amarillo queda encendido y él va a titilar una cantidad de veces. Entonces, 3 veces para que no pudo hacer la verificación de instalación, 4 veces porque está por encima del umbral de tensión. Entonces, el mismo dispositivo les va a dar indicación de si hay alguna falla interna del equipo. Igual el equipo tiene nivel SIL 3, de confiabilidad nivel SIL 3, que es el más alto y es una falla grave del equipo por cada 1000 años de operación continua. Entonces, digamos que es un nivel de confiabilidad bastante alto también el que tiene. Gracias, Luis. Tenemos una manito levantada, Diógenes José Hernández. Diógenes, acabo de activar el micrófono, si quieres activarlo tú también y adelante con tu pregunta. Bueno, ya bajo la mano. Tenemos una pregunta de Héctor Prada. Él nos dice, ¿puede usarse en sistemas de una fase y dos fases? Sí, el mismo dispositivo se puede instalar en sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos. Lo único que cambia es el método de instalación o el modo de instalación en el circuito eléctrico, pero sí lo puedes instalar en cualquiera de los sistemas eléctricos, como les decía, o DC o monofásicos, trifásicos. Lo único que cambia es el método de instalación. Ok, perfecto. Carlos Alberto Vega nos pide compartir la información. Claro que sí, vamos a enviar el correo electrónico con toda la información, el link de la grabación y los adjuntos que mencionaba Luis. Igualmente, David Rodríguez, vamos a enviar adjunto toda esta información. No tenemos más preguntas hasta el momento. Luis, no sé si quieras compartirnos algo más. No, Diana, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que les haya servido, que puedan tener algún tema de implementación de acuerdo a normativa y pues que también el VeriSafe un desarrollo que hicimos nosotros desde Panduit, precisamente pensando en todo el tema de seguridad de los empleados, disminuir todo el tema de riesgo e incrementar la productividad, que es básicamente lo que están buscando las empresas y las manufactureras ahorita en este momento. Entonces, pues la idea es poder mantener seguros a los empleados e igualmente incrementar la productividad en el piso de planta. Perfecto. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Recuerden que pueden contactarnos directamente para cualquier requerimiento o duda adicional. Pueden contactar con nuestro equipo comercial o pueden ingresar a www.melexa.com. Allí también, pues, dentro del formulario de contacto nos pueden escribir todos sus mensajes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Luis. A todos los participantes también, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estén muy pendientes de nuestras próximas actividades, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Vamos a enviarles nuevamente la grabación de este webinar con toda la información adjunta. Cualquier inquietud o duda, por favor, contáctenos. Nuestro equipo comercial estará presto para apoyarlos en todos sus proyectos. Bueno, gracias por este espacio y esperamos verlos en nuestra próxima ocasión. Feliz día para todos.